Buenas, mi nombre es Eider Alejandro Díaz, otra vez, y sigo con los ejercicios del taller de programación desde el 6 hasta el 10. Entonces, comenzamos. Tenemos el ejercicio 6. Este programa lee un número y determina si el número es mayor o menor que 100. Tenemos aquí el printf, que es el que nos muestra en pantalla ingresa un número. Entonces luego tenemos un define donde definimos num con una variable que va a ser un valor ingresado por el usuario. Entonces aquí tenemos un condicional que nos dice que si num, la variable usada, es igual a 100, aquí tenemos que si el número es 100 no será ni mayor ni menor, sino que será igual pues al mismo. Entonces nos dirá el número ingresado es 100. En caso contrario de que el condicional sea false, tendríamos que if aquí otro condicional, ya evaluando si num es mayor que 100, entonces tenemos que nos mostrará que el número es mayor que 100, por ende la respuesta será un true. De lo contrario, son false, tenemos que el número es menor que 100. Y vamos aquí primero a probarlo, claro. Tenemos ingrese un número, probemos primero 100. Tenemos que el número ingresado es 100. Entonces, por ahora cuadra. Otra vez, un número mayor, coloquemos el 234. El número es mayor que 100. Ahora, uno menor, 70. El número es menor que 100. Aquí tenemos el primer ejercicio. Vamos al diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos dice ingrese un número. Aquí tenemos la lectura del número. Aquí, si num es mayor que 100, bueno, aquí no le había agregado aún la condición por si era num igual a 100, porque lo consideré después, revisando el programa. Entonces, pero bien, aquí tenemos que si es mayor que 100, pues nos dará el número es mayor que 100. Y acá, si por el contrario no es mayor que 100, entonces por ende nos dará que el número es menor que 100. Ya por la falla anterior que mencioné, si se llega a ingresar el 100, creo que no pasaría nada y daría un error. En fin, vamos al ejercicio que sigue, el ejercicio número 7. Tenemos aquí el ejercicio 7. Este programa lee dos números y determina si ambos son pares o ambos son impares. Entonces, tenemos aquí un ingrese del primer número, mostrando en pantalla aquí la lectura de la definición de A, donde luego tenemos otro print que nos dice ingrese el segundo número para luego entonces colocar el número B. Ambos van a ser ingresados por el usuario. Entonces el condicional aquí viene siendo la condicional es if, y la condición viene siendo que un i que nos dice aquí reminder nos da el cociente de la división entre a y 2. Entre a dividido 2 nos botaría un cociente. Lo que evalúa aquí es que si ese resultado es igual que 0 y si también el cociente de acá del número b, de la división del número b con el 2, es igual a 0, ese resultado es igual a 0, entonces al ser verdadero nos dará que ambos números son pares. Por el contrario, si no se cumple, tendremos otro condicional que nos dice que si el cociente de esa misma operación anterior nos da igual a 1 y de la misma operación pero con el b dividido 2 nos da 1, entonces tendremos que el programa nos muestra que ambos números son impares.
En un caso contrario, la salvedad aquí es que print f vendría siendo que ambos no son par ni impares. Así que ahí está el resultado de este programa. Entonces vamos a comprobar. Voy a decir, ingresa el primer número, entonces colocamos un 3. Ingresa el segundo número, colocamos un 7. Ambos números son impares. Bien, con los impares funciona. Ingresa el primer número, tenemos un 4. Ingresa el segundo número, tenemos un 8. Ambos números son pares. Eso se cumple. Y la salvedad que decía ahora, en caso hipotético de que de que uno fuera impar y otro par, y viceversa, tendríamos aquí un par y el segundo número sería un impar. Entonces nota que ambos no son par ni impares. Y eso sería por el ejercicio 7. Vámonos al diagrama de flujo de ese. Nos diría que aquí está. Ingrese el primer número, A, luego ingresa el segundo número, se lee el B, luego acá tenemos la condición del remind, aquí tenemos la condición a cumplir que expliqué anteriormente, donde si se da ambos números son pares, de lo contrario pasa a la segunda condición a evaluar si los cocientes son iguales a 1 y si es verdad ambos números son impares, de lo contrario ambos no son par ni impares. Ahora pasemos al ejercicio 8. El ejercicio 8 nos dice: este programa lee 3 números y determina si la multiplicación de los dos primeros números ingresados es igual al tercer número. Entonces, tenemos aquí que nos muestra en pantalla, ingrese el primer número, donde el usuario lo ingresaría, como aquí tomamos la variable A. Luego ingresa el segundo número, tenemos la B, luego ingresa el tercer número, la C, las tres ingresadas por el usuario. Entonces tenemos la condición de que si la multiplicación de A y B de los dos primeros números es igual al tercer número ingresado, que es C, entonces nos dirá que la multiplicación de los dos primeros números es igual al tercer número ingresado. Del caso contrario, si esto no se cumple, dirá que la multiplicación de los dos primeros números no es igual al tercer número ingresado. Entonces comprobemos. Ingresa el primer número, tenemos un 2. El segundo número, tenemos un 3. Ingresa el tercer número, un 6. Entonces aquí la multiplicación de los dos primeros números es igual al tercer número ingresado. Esa, porque 2 por 3 es igual a 6, entonces nos da correctamente. En un caso de equivocarse, un 5, un 7, igual que es otro 5. La multiplicación de los dos primeros números, no es igual al tercer número ingresado. Con su respectivo diagrama de flujo, sería el ejercicio 8. Ingresa el primer número, A, segundo número, B, tercer número, C. Aquí la condición de la multiplicación, si A por B termina siendo igual a C, entonces la multiplicación de los dos para el tercero, y si no se cumple, pues la multiplicación no va a dar igual al tercero. Pasamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice: este programa lee dos valores, interés y capital. Si el dinero recibido por intereses es mayor que 7.000, se le indicará al inversionista que invierta. De lo contrario, se le indicará que no debe invertir. Entonces, tenemos un ejemplo aquí que luego pondremos en práctica, pero primero miremos el programa. Dice: ingrese su capital, se ingresa el capital, el usuario, luego ingrese los intereses, se ingresan los intereses por el usuario también,
Y aquí tenemos un condicional que nos dice que multiplicamos el capital por el interés. Listo. Ese resultado se divide entre 100 para sacar cuánto fue el porcentaje, cuánto fue el total con el sacándole el porcentaje, y luego si ese resultado es mayor que 7000, le diremos al usuario que invierta, que su saldo será de, aquí tenemos nuestra operación donde tenemos lo mismo ahora, la multiplicación del capital por el interés, donde sacamos ese porcentaje sobre 100 y luego a ese porcentaje que se sacó del capital se le sumará al capital que viene siendo la ganancia. En caso contrario, en el condicional será un no, invierta, puesto que no se cumplen los requisitos para que sea una buena inversión. Como la prueba. Entonces el ejemplo, si capital es igual a 100, ingresa su capital inicial 100. Listo, intereses, ingresa sus intereses del 10%. El programa nos dice no invierta. En el ejemplo 2, caso contrario, si tenemos de capital 100.000 y los mismos intereses del 10%, entonces nos dice invierta, su saldo será de 110.000. Perdón. Pasamos al diagrama de flujo, donde estaría el ejercicio 9. Tenemos aquí ingresos o capital, la impresión en pantalla, la lectura de la variable capital, ingrese los intereses y la variable intereses. Y aquí tenemos la misma operación anterior para saber si se cumple la mayoría de la cantidad del resultado, si es mayor que 7000. Ya sabemos que si es mayor, el inversor pues invertirá aquí, de lo contrario, que lo mejor es que no invierta. Pasamos al último ejercicio de este video, que es el ejercicio 10. Tenemos aquí, este programa lee 3 números, que en este caso son notas, y determina si el promedio de esas 3 notas es mayor que 3.0 y muestra si un alumno aprueba o no. Entonces, tenemos acá la impresión en pantalla de ingrese la primera nota, una nota como variable A, la segunda nota B, la tercera nota C, todas ingresadas por el usuario. Y aquí, como necesitamos el promedio de las 3, entonces tenemos que A más B más C, tenemos la suma de las 3 dividida entre el total de notas, que son 3 específicamente, y que ese resultado, ese promedio, si es mayor o igual a 3, nos va a decir en pantalla el alumno aprueba el curso con un promedio de notas de el resultado del promedio. En caso contrario, el alumno no aprueba el curso con un promedio de notas de el resultado del promedio. Entonces vamos a ver cómo nos da con la prueba. Tenemos ingresa la primera nota. Vamos a ver qué dice el ejemplo. El ejemplo dice, tenemos un 3, un 5 de segunda nota, un 7 de tercera nota. El alumno aprueba el curso con un promedio de notas de 5. Todo bien, el alumno aprueba. En el caso contrario de perder, sería la primera nota 1, la segunda nota 2 y la tercera nota un 3. El alumno no aprueba el curso con un promedio de notas de 2. Y tenemos acá el diagrama de flujo. De este sería el ejercicio 10.
nos diría que ingrese la primera nota. Aquí lee la A, la segunda B, tercera C. Y acá se realiza la condición de la operación para sacar el promedio y si es mayor que 3.0. Si es mayor, ya se sabe que entonces el alumno aprueba y si no, no aprueba. Y con esto termino este segundo video de los ejercicios hasta el 10. Y eso ha sido todo por este video.